Buenas tardes. Estar en esta mesa con dos célebres y sesudos espinocianos de pro, Diana y Gabriel, es más que una alegría. Es por mi parte una falta de rigor y de sentido de la responsabilidad. Se necesita una competencia mayor que la mía para profundizar en un libro sobre este colosal filósofo, una atalaya mejor provista que mis alforjas. Yo soy, como diría Zygmunt Bauman, uno de esos seres desesperadamente insuficientes. Pero como la alegría de este encuentro también existe, y son ambos destinatarios de mi afecto profundo, a ambos conozco muy bien, y ni qué hablar, a Dani, hoy el tercero incluido, me animaré a decir 4 palabras sobre lo que mis limitaciones alcanzan a comprender sobre este nuevo libro de Diana. Y más que su libro, que Gabriel y Dani lo harán mucho mejor que yo, de ella como persona, como sujeto de la presentación de esta nueva página de su cuaderno de bitácora, protagonista de esta tarde de reflexión. Diana, quizás ya nos tiene acostumbrados, pero hoy se reafirmará el ejercicio de la lucidez filosófica y el tránsito singular por la trascendencia humanista. Como ella dice, Spinoza es de siempre, porque los pensadores fundamentales son inactuales, no están de moda y por lo tanto no pasan de moda. Así es. Este libro no trata de una lúcida embriaguez puntual, sino de una consecuente presencia a través de los siglos y como la música, un consentimiento a la fascinación y complejidad de la vida y del pensamiento. Spinoza se atrevió a pensar en el siglo XVII cuestiones políticas, religiosas, éticas, que recién en el siglo XX comenzaron a ser consideradas y puestas al alcance del pensamiento global. Hoy estas cuestiones son contemporáneas y debo señalar que este para mí notable libro, su idea germinal, nació en Madrid en un seminario de Diana sobre justamente el pensamiento de Spinoza hace ya algunos años. Llegó como un llamado que ella no podía desoír. Los seres somos inconclusos y anhelantes. El diagnóstico de Freud en ese sentido es implacable. Y por eso a la vez se necesita siempre dialogar con el hombre que siempre va conmigo, como decía don Antonio Machado. Y ese nombre es el otro internalizado, ese nos, otros, que forma parte de nuestro entorno más creativo. El diálogo con nuestra intravida es una forma de legitimar la alteridad. Y un filósofo como el judeo portugués, nacido en Ámsterdam, quien rompió el dualismo cuerpo-alma que Descartes había grabado en la historia de la filosofía y con quien el cuerpo adquirió su DNI. Ese pensador revolucionario que, como dice una amiga mía, era más hippie que nosotros. Conozco a Diana desde hace muchos años. Si llevo sobre mis espaldas mis 90 cumplidos ayer, la conocí hace más de 50 años. Claro que ella era una pebeta con ínfulas de pensadora judía y una judía con ínfulas de filósofa universal. Hoy es menos pebeta, pero mucho más plenamente una pensadora original de gravidez y fuste. Como diría Gabriel, practica el placer de intercambiar frases como espadas de duelo, asestar interrogaciones allí donde los otros solo repiten respuestas. Siempre leí sus textos porque en Buenos Aires, anémico de filósofos serios y ecuánimes, su palabra se distinguía en aquellos años junto a la de Santiago Kovadlov, Ricardo Forster y León Rosigner, entre otros, por lo menos los he conocido y apreciado singularmente, aunque la vida luego haya dictado sus arbitrarias leyes. Me conmueve el recuerdo no solamente porque hemos llevado una vida no fácil de vivir, sino también porque juntos,
ahora a un lado y otro del océano, hemos vivido intensamente, con un expresivo Spielkintuches, en Yiddish, alfileres en el culo. Una época de anhelos y estremecimientos compartidos y la ambición de darle sentido y repercusión a la palabra. Claro que hablar de la persona Diana Sperling es tan difícil como ser judío, porque ella, fiel a su estirpe, cada vez que aparece una respuesta, surge inmediatamente una pregunta. Y en ese zigzagueo incesante y conmovedor que deja huellas hasta en la arena. Su pensamiento de posibilidades infinitas y de rupturas significativas, donde finalizada una secuencia comienza la próxima, como sucede con las corcheas en la música o con las babushkas ucranianas, surgida la pregunta, la respuesta no se pierde, pero se hace provisional. También con Diana he aprendido, escuchando, leyendo sus voces, un sonido que a veces suena mareriano y otros un recitado del Talmud, y en los que subliminalmente se agazapa el pensamiento psicoanalítico. Siempre nuestra palabra está presente, y pienso que por algo muy profundo y justificado, ella asiste a mi plegaria nocturna. ¿Cuál es mi plegaria nocturna? Cuando muchas veces no puedo dormirme de inmediato y siento con mayor intensidad los zarpazos del tiempo, esa recaída de una larga dolencia que decía Rilke, cuando la vida pasa factura y nos presenta como algo a veces enigmático, incomprensible o escaso de sentido, es entonces que decido defenderme, es decir, ejercer mi nostalgia, transformarme en guardián de la cultura y habitar la casa de mis querencias. Y entonces, asistido por mi insomnio, releo a Freud, a Emmanuel Levinas, a George Steiner, a Hannah Arendt, a Johann Carles Melich o a Gabriel Albiac y Diana Sperling. Porque Diana es, si me permiten el término, una todóloga, es decir, alguien que aspira a decirlo todo desde distintas miradas y múltiples ejercicios de una filosofía que siempre está para armar y que ella ejerce con ejemplar docencia. Por eso Diana habita mi oración lectora, porque en ella pensar es su país, su techo y su enigma a descifrar. Ella es de la raza de las palabras con las que se construye la casa del ser, la morada del pensamiento, consciente siempre que una respuesta, insisto, es inevitablemente un nuevo interrogante. Y así como la ven, guapa, entrañable, porteñaza, Diana insiste en no dejar que las cosas caigan en el olvido, porque sabe que uno no puede liberarse de recordar, aunque lo guarde en la desmemoria. Sabe que más allá del olvido aún hay evocación, siempre, sobre todo cuando alguien muy valorado ha sido expulsado del libro de la vida por un germen maldito ejercido por los bienpensantes de la verdad absoluta, por la República de las Almas Nobles, como decía Albert Camus. El estúpido decreto que expulsó a Spinoza decía: maldito sea de día, maldito sea de noche. Excluido de la vida comunitaria por inquisidores de su propio pueblo que con su feroz crítica prohibieron su ética y su lucidez última. El pensamiento de Diana siempre está en movimiento. No se define por un refugio congelado, sino por una inexorable rancia, por una escritura mítica y a la vez absolutamente contemporánea. Quiero reconocer que sus escribidurías, como decía Kafka, me han enseñado a pensar, y sus silencios a estar siempre a la espera de alguien. No es que Diana se despoje de la lógica, sino que la hace latir y la transforma en un desorden contenido, como ella misma dice. Y eso, como decía mi bobe en Yiddish, es nicht a kleinigkeit, es decir, esa conducta no es moco de povo.
Como el mismo Spinoza, y no estoy haciendo comparaciones, Diana es una judía rebelde, un decir de rabina entre trascendente y laica, le guste a ella o no esta aproximación. Una respetuosa marginal, alguien que antes que arrojarnos a un pensamiento resabido, nos importe, ese es el verbo, una incitación a transitar. Nos impone trampas sin interrogantes, últimos en los cañaverales del pecho, interrogantes que valen por sí mismos. Judaísmo y filosofía tienen para ella un solo rostro, donde la palabra se encuentra a sí misma y se reconoce en una historia milenaria. Dos rostros para una sola mirada. Leyendo a Diana, he sentido muchas veces que estaba ante una buceadora de palabras que, desnudas hasta el alma, busca darle otro nombre, como si quisiera vestirlas de nuevo, como si ser fuera esencialmente interrogarse, como si las provisionales respuestas implicaran dilemas insospechados por detrás de la apariencia de las cosas. Hable de Spinoza, o de la Shoah, o del Génesis, o de Yom Kippur, o de la genealogía del odio, o del deseo como tratado erótico político, tantos temas que transita hondamente, ella configura aquello que en Monchavez enfatizaba. Solo las manos verdaderas escriben palabras verdaderas. No veo ninguna diferencia de principio entre el apretón de manos y el texto que he leído. Diana es, en este sentido, no solo quien piensa, alguien que opera con aquello que recibe, sino quien cosecha. Cosechadora, llamaba Kovatlov. Quiero decir algo, salido de texto. Hace 10 minutos recibí un mail de Santiago Kovatlov que tengo que pasarte, donde te desea la mejor de la suerte en la presentación de este libro, desde Concordia, Entre Ríos. El centro del mundo. Una vez Diana escribió que si el lenguaje es la casa del ser, el libro es la casa del ser judío. Lo recordé cuando leí que Javés decía que la tierra de un escritor es el libro, y cuando Gabriel, en un énfasis entrañable, dijo que todo poeta es judío. Diana habla del Spinoza judío, pero en el sentido, como dice ella, no de un accidente o de un mero adjetivo, sino en sentido sustancialmente spinoziano, de un atributo, es decir, aquello que permite captar la esencia de la sustancia, en un abordaje que Diana titula de estructural. Como dice muy bien, no se trata de si Spinoza iba o no a la sinagoga. La sinagoga vacía es el gran libro sobre Spinoza parido por Gabriel. No se trata si comía tal o cual alimento kosher, si estaba de acuerdo con los rituales y ceremonias de la religión. Se trata de otra cosa, de un judío en conflicto con su pertenencia, quizás lleno de contradicciones, pero siempre atento a las intermitencias de su búsqueda única y muchas veces desesperada. No se trata de Spinoza racional, antecedente del materialismo dialéctico, sino del Spinoza de todos que nos ayuda a mantenernos de pie. Y dice Diana, ¿no son estos rasgos contradicción y anhelo metafísico estructuralmente judío? Claro que lo son, pero desde una perspectiva que compartimos, aprender a preguntar, tal como lo imaginaban, valga la mención, Gustav Mahler, Amos Oz, Franz Rosenzweig o Alain Finkielkraut. Artistas y pensadores que, como Ulises, siempre regresan a casa. Recuerdo que Mahler decía, me encuentro cara a cara con la nada y a partir de ahora, al llegar al término de mi existencia, debo comenzar a aprender, a andar, y eso, alma, se logra preguntando, y sobre todo, preguntando el camino de regreso a casa. Una casa, escribe Diana,
es un espacio para habitar, es decir, vivir, moverse, crecer, innovar, hacer propio y ofrecer. Y aunque el pueblo judío es aquel que vive alrededor de una pregunta, la casa es necesaria, imprescindible. Digo yo, es el caso del Estado de Israel. Y se puede ser sionista o no ser sionista, pero como escribe su coporteño y pensador Santiago Kovalov, con Israel todo y sin Israel nada. Porque lo esencial es esta casa del ser, en la que el escritor judío no es forzosamente aquel que privilegia en sus escritos la palabra judío, sino aquel para el que la palabra judío reside en todas las letras del vocabulario. Diana representa esa madera de pensadora judía que vive esa lucha incandescente consigo misma y que nos lleva a pensar a partir de la extrañeza del mundo, del dolor cotidiano y de la aceptación de la falta, de esa desnudez alejada de las etiquetas y los rótulos, esa mirada desde la alcantarilla que inmortalizó Alejandra Pizarnik. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Por asociación libre, recuerdo un momento en que reunidos en el Café Tortoni de Buenos Aires, los responsables de la revista literaria Grillo de Papel, Alejandra, con su singular pasión por las diatribas y el absurdo, me dijo: ¿viste, Noldo, que el lenguaje es una farsa o una trampa? Si digo apátrida, tiene un significado, y si digo quirófago, tiene otro. Todo es mentira. No lo aprobé, pero me reí y me quedé con el sarcasmo. Y ya a esta edad puedo aceptar que no hay fuerza que pueda devolvernos a un jardín epicúreo, porque la finitud es inexorable, pero que pese al implacable paso del tiempo, un obstinado anhelo de permanencia, de persistir en el ser, diría Spinoza, nos regresa permanentemente desde aquellos pensadores que, como Diana, ante la presencia de un mundo cada vez más inhumano y execrable, vean la guerra en Ucrania. Yo soy descendiente de ucraniano. Mi padre nació en Odessa y mis abuelos maternos también. Repito, ante un mundo cada vez más feroz y hostil, y también más antisemita, ¿por qué no decirlo? No obstante, digo, la sed de cambiar el mundo es contagiosa, y algunos seres empecinados en pensar nos ponen el hombro para que la muerte no sea la última palabra. Como diría Rilke, el jardín, a pesar de, existe. No obstante todas las contradicciones, los enredos y desengaños, pese a toda la ignorancia que nos transforma en ilusos contrariados, pese al gemido y la duda, pese al desamparo, nos asalta una incitación casi bíblica de soltar preguntas al universo desde esa ambivalencia que nos marca a fuego. Esas preguntas que nacieron en los profetas, esos locos de Dios que Diana permanentemente reactualiza y en este libro mismo concede a Spinoza un carácter profético. No estoy tratando de reivindicarla para un panteón judío y sionista ya abarrotado. Solo intento cartografiar la presencia de una filósofa que visceralmente nos incumbe porque habla el lenguaje de nuestro mundo y a la vez hay que leer, como dice Nabokov, hay que leerla a ella con la médula espinal. Ella misma lo dice: los judíos no somos hijos de la tierra, sino de la letra. Y Diana es protagonista de esos textos que hay que valorar más por las preguntas que imaginan que por las respuestas que intentan. Diana es un disparador de interrogantes, esos hilos sueltos que, lo dice ella misma, muy bien pueden arrojar interpelaciones, estimular el interés o simplemente no tratar de llegar a ninguna parte, sino de seguir la filigrana de pensamientos que se van llamando unos a otros según lógicas no siempre evidentes. Esa especie de asociación libre
que a veces pienso que en lugar de enseñarnos la Freud a nosotros, se la hemos enseñado nosotros a él. La libertad de pensar como una especie de ADN en el cruce de caminos que alientan lo desconocido y leyendo la vida, el aliento de la garganta. Se trata de permitirme esta imagen cuando los judíos ante las murallas de Jericó no las embistieron, sino dieron vueltas y vueltas en torno a ellas hasta que éstas, cansadas de la percusión, se desplomaron enseñando sus tesoros. Comienzo a finalizar. Sé que este dar vueltas por el pensamiento de Diana, mi tiempo se agota, pero a mi edad el derecho a prescindir del rigor está adquirido. Sobre todo cuando los años nos van enseñando que eso que escapa, lo invisible, lo imposible, lo indecible, el enigma, el vacío, el agujero, como dicen algunos, toda esa mirada que van diagramando los interrogantes es la esencia misma de nuestra búsqueda de justificación. No vivo por costumbre, vivo por asombro, decía Borges. Porque sea racional o no, los seres humanos, algunos por lo menos, no ha sido dada por tarea y motivación la posible exploración de nuestra existencia, merodear por su cercanía y quizás recoger algunos de los abundantes pasmos o conmociones que la vida concede. Diana es una referencia en este sentido. Una vez oí a Pablo Dors decir que mientras el ser humano tenga preguntas para hacerse, todavía tiene salvación, porque el potencial de nuestra soberanía es sobrecogedor. Diana ha gestado un libro sobre el más influyente de los pensadores clásicos, por su incisivo rechazo de los dogmatismos y del sometimiento crítico, esa conducta rebelde que le costó la expulsión de su propia comunidad y también ser anatemizado y excomulgado por los poderes religiosos y políticos de su época, cualquiera fuera su bandera. Termino con una anécdota. Un cuento que me contó mi bobe hace muchos años. Está un niño con su papá rabino y ve que el rabino está ocupado escribiendo un texto. Entonces el niño, que tiene 9 años, se acerca y le dice: "Pa, ¿qué estás escribiendo?". Dice: "El sermón del viernes". "Ah, ¿y cómo escribís?". "Mira, yo en realidad no pienso ni escribo nada. Dios me lo dicta y yo lo transcribo". "Ajá. Así que Dios te dice todo lo que tenés que decir". "Sí". "¿Y por qué tachás tanto?". Sin evasivas ni complacencias, lo digo frontalmente. Admiro a Diana porque sabe tachar como nadie. No rebaja el conocimiento a una simple confesión, ni defiende una posición puramente subjetiva. No se atrinchera en lo sabido y aceptado, sino que se arroja sobre un pensamiento prioritario. Más allá de la autobiografía está el otro, y ella se interesa menos por ella y más por lo que afecta al mundo. Como dijo Kierkegaard, para Diana pensar es una cosa y existir en lo que se piensa es otra. Esa otra cosa que ella ha transformado en estremecimiento, en reflexión, en esos sensamientos que la asignan. André Breton decía que el acto surrealista perfecto es salir a la calle a disparar a la gente. Diana ha mejorado sensiblemente a este religioso de lo absoluto y ha salido a la calle a enseñarnos a pensar y a saber que el papel del judío está perseverantemente consagrado. Y aunque Gabriel nos recuerda que la esperanza nos hace siervos, más aún siervos por el miedo, decía Spinoza, y que según decía el viejo Epicuro, la vida no es más que el modo eufemístico de decir muerte,
Se trata de una servidumbre preñada de instantes memorables que hacen que hoy estemos aquí y no en un tanatorio. Gracias a quien sea, no hay respuesta mundana, como decía Graviel. No hay nada que agote una pregunta. Y el que priorice la respuesta a la pregunta, lo dice él, la cara la tiene de cemento armado. Yo, como él, me siento mucho más cerca de un creyente que piensa y sabe lo que dice, que de un no creyente que no sabe lo que está diciendo. No se trata de resignación, sino de reconocimiento. Se trata finalmente de festejar el viaje y no de llegar a puerto. Diana, gracias por ser como sos, te admiramos y queremos. Un minuto más. Cuando la Inquisición en España, muchos judíos que fueron convertidos por la fuerza, llegaron a transcribir en un libro muy pequeño lo esencial de las oraciones judías, disimulaban ese librito en el bolsillo confeccionado en el amplio forro de su manga izquierda. Para salvar la vida, se veían obligados a ir a la iglesia, a musitar, a arrodillarse, podían sin embargo acariciar con la mano derecha en el interior de la manga las palabras ocultas. Y eso los reconfortaba y los devolvía a sus orígenes y a su autenticidad. Javés decía, nada tenemos que temer. Mientras nuestras palabras conserven su sentido, tendremos un alma. Diana es cómplice de esta conmoción, pensar para que tengamos un alma, consciente que el mundo se está en la palabra, en el misterio y en el mandato de un libro, y eso solo tiene un nombre, judaísmo. Muchas gracias. Dale. Buenas tardes a todos. Un comentario antes de empezar, ¿no? Un comentario antes de comenzar. Más allá del Jerem, que lo denominaba como maldito, no lograron borrar su nombre, que era bendito, ¿no? Entonces recuerdo un poco este autor tan citado hoy por Arnoldo de Monjaves, que decía, tienes un nombre que no has elegido y toda la vida eres prisionero de ese nombre. Y él era prisionero del bien decir. Bueno, siempre que asisto a la presentación de un libro, me embarga una gran alegría. Esta alegría está relacionada con mi identidad. Desde muy pequeño, escuchaba a mi abuelo decir, somos el pueblo del libro. Yo siempre pensaba, ¿por qué de un libro solo? Pero nunca se lo pregunté. En la casa familiar en la que vivía había libros. Leí mi primer libro, El buque fantasma, a los 5 años de edad. No era un libro de cuentos infantiles, era un libro de verdad, con muchas páginas y pocos dibujos. Aún recuerdo el placer de leer, de juntar las letras e ir formando palabras y frases en compañía de mi madre, que luego se tomaba su tiempo para ayudarme a entender lo que había leído. Es una escena de goce edípico que regocijó y dio mucho material de trabajo a mi primer analista. Como resto de ese recuerdo encubridor, quedó el placer por los libros. De ahí la alegría que vivo con cada nueva presentación. Agradezco a Diana Sperling que me haya invitado a presentar Tiempo de Spinoza y espero estar a la altura de tan sesudo libro. Hace ya más de 30 años
siguiendo un poco esta línea, ¿no? Parece que todo fue hace 30 años, hace 40 o hace 50. Sí, todo fue hace hace ya más de 30 años que con Elina Wechsler y Arnoldo Lieberman creamos un grupo de reflexión al que denominamos Pensamiento y Cultura. Invitábamos a un pensador especializado en un tema y convocábamos a los colegas y conocidos que estaban interesados en el encuentro. Uno de esos invitados fue Diana Sperling. El tema con que nos deleitó fue Vida y obra de Spinoza. Después de este encuentro, he leído a Spinoza con dificultad, sintiendo en muchos momentos el malestar por todo lo que no podía entender a pesar de mi esfuerzo. Este libro que estamos presentando me gusta. En él, su autora nos da una serie de claves para leer y comprender el pensamiento del holandés. Así, Diana Sperling vuelve a Madrid para entregarnos su última o penúltima clase sobre el filósofo. ¿Quién lo sabe? Me parece interesante señalar algunas de estas claves. La importancia de la lengua hebrea para entender la lectura de la Biblia que hace Spinoza. La confrontación con el pensamiento de su época, lo griego versus lo judío, que está representado por relatos que discurren en el mar o en el desierto. El enfrentamiento con el poder de la iglesia y la sinagoga por el saber instituido. Y la clave, que para mí es la más sugerente, que ahonda en la relación entre la organización de la ética de Spinoza y la Biblia. También resalta la importancia que el filósofo otorga al tema del afecto y del deseo para expresar su oposición a la lectura imaginaria del texto bíblico, tal como lo hacen tanto la iglesia como la sinagoga, y que para el filósofo implicaba una caída en la superstición. Otra de las claves que aporta Diana Sperling resalta la actualidad de Spinoza a relacionar su pensamiento con el estructuralismo y el psicoanálisis. Spinoza, nos dice, es uno de los autores más abordados en la historia de la filosofía. Tiene la peculiaridad de ser un autor disidente que se enfrentó al abuso de poder de las instituciones, especialmente las religiosas, en un tiempo habitado por la censura y la persecución de la Inquisición. Como otros autores importantes en la historia del pensamiento, dice la autora, Spinoza es inagotable y a través de su obra nunca entrega del todo su sentido, porque el sentido es obra de una perpetua reconstrucción por parte de los lectores. Y agrega Diana más adelante, toda escritura lleva la marca de un destierro, de una pérdida. Somos arrojados de una supuesta unidad y completud mítica, expulsados de algún paraíso imaginario. Es esa extranjería radical lo que nutre la escritura. El judaísmo, continúa, lleva al extremo tal condición. Se constituye como pueblo y como texto en el desierto y de ese desamparo vive. De ahí la importancia de la metáfora que habla de atravesar el desierto como una de las claves que nos da para leer a Spinoza. Porque si la épica griega nos provee de las imágenes del mar y sus peligros, del viaje como metáfora de la vida y de los avatares por los que tiene que atravesar el héroe para alcanzar el ser, la fuente bíblica habla del desierto como un otro territorio con sus montañas y su aridez infinita que todo sujeto debe recorrer para alcanzar la promesa que nunca va a poder alcanzar. Dice Sperling en el capítulo 2 de la primera parte de su libro que no duda de que lo hebreo, es decir, la lengua, la historia, el pensamiento, los textos, los modos de lectura e interpretación, es decir, lo hebreo, tiene en Spinoza un papel fundamental y que tomar en cuenta su pregnancia es imprescindible para abordar su obra. Y agrega entonces que la característica avocálica
de la escritura hebrea es un elemento fundamental que promueve y posibilita la multivocidad. La misma palabra, idéntica grafía, según cómo se vocalice, puede leerse de distintas maneras y significar diferentes cosas. Entre significante y significado, dice Sperling, hay un vínculo móvil, variable. El sentido dependerá del contexto o de las asociaciones con otros términos similares. Dado que es una lengua de raíces trilíteras, la misma raíz, 3 consonantes, puede dar origen a una variedad de términos según su vocalización. Así, uno de los modos de entender los textos de Spinoza es el de la lectura de la Torá como un atravesamiento del desierto, del Midbar, cuya raíz trilítera Dalet, Bet, Reish, es la misma raíz que encontramos en Dabar, que es la palabra y también es la cosa. Atravesar el desierto es atravesar y ser atravesado por la palabra y por la cosa. Todo texto, se trate de la Odisea o de la Torá, no son sino relatos en los que el lector tiene la oportunidad de apropiarse de un viaje que, más allá de los escollos y logros alcanzados por los personajes, es travesía de la palabra, del Dabar. Y esto nos conecta con otra de las controversias en las que Spinoza se enfrenta al pensamiento griego. Esta controversia está representada por un rechazo a toda ontología que lo lleva a reemplazar la cuestión del ente por lo que él denominó como cosa singular existente en acto, como si reemplazase toda la cuestión del ser o no ser por el bíblico eie ayer eie, seré lo que seré. Spinoza se enfrenta al saber instituido de la sinagoga, a la que acusa de adorar el texto bíblico como a un ídolo, como a un nuevo becerro de oro, y acusa a todas las jerarquías eclesiásticas, cristiana, judía y protestante, de justificar sus ambiciones de poder usando a la Biblia como fundamento. Y dice que no se trata de postrarse ante los libros, sino de abrirlos y leerlos. Otra de las claves que nos proporciona Sperling para entender la ética es la del modo en que está organizado como texto. En esta clave, que pienso que es la más importante del libro, me detendré en esta presentación para mostrar lo más original del pensamiento de la autora. A pesar de la excomunión a la que lo someten, excomunión que significa no solo la expulsión de la sinagoga y de su comunidad, sino también a la prohibición de cualquier tipo de relación con su persona y su obra. Spinoza no es un judío ateo, como se lo señalaba en los círculos de poder. La estructura de la ética, señala Sperling, espeja a la estructura de la Torá. 5 libros en la Biblia y 5 partes en la ética. Cada uno con su eje temático específico, pero enlazado con los otros según una progresión peculiar, de lo más imaginario a lo más racional legal. Así, una de las claves para la lectura de Spinoza es considerar a cada una de las partes de la ética en referencia a cada uno de los libros de la Torá. El comienzo de la ética, por ejemplo, reproduce fielmente el libro del Génesis. En ambos textos, lo que importa no es lo que había antes del comienzo, sino el principio establecido de forma axiomática, un punto inicial desde el que se puede operar para ver sus efectos. Interrogarse sobre lo que había antes del principio, el supuesto deseo de Dios para crear al mundo, no es materia de investigación, sino de superstición y de creencias imaginarias. Y por eso, la pregunta sobre la voluntad de Dios o su deseo en relación a la creación conduce para Spinoza a lo que él llamaba el asilo de la ignorancia. La parte 2 de la ética, como en el libro segundo de la Torá, que conocemos como Éxodo, nos dice la autora, da inicio a una trayectoria de progresiva responsabilidad de los humanos en el diseño de su propia existencia.
Dado que inevitablemente padecemos en tanto somos causados, la tarea que debe emprender todo sujeto, dice Spinoza, es la de ser cada vez más causa de nuestras propias afecciones. Si el tercer libro de la Torá Levítico es un código que legisla la actividad sacrificial, pero sobre todo la prohibición del incesto que está metaforizada en las leyes de la Kashrut, la parte 3 de la ética aborda el origen y naturaleza de los afectos. Se trata, para Spinoza, señala la autora, de comprender los afectos como figuras geométricas a las que no tiene sentido juzgar, criticar ni condenar moralmente, como sería absurdo decir del triángulo que es bueno o malo. Por eso, las pasiones, el pathos, no pueden ser objeto de desprecio ni se pueden abolir. Solo se pueden comprender y regular. Los afectos como las pasiones, las pulsiones, son lo real. Y como dice Lacan, señala la autora, son el eco en el cuerpo de que hay un decir. El libro cuarto de la Torá habla del recorrido de los hebreos por el desierto, de esa errancia de 40 años y de la prohibición de entrar a la tierra prometida, porque los que partieron de Egipto aún conservaban su mentalidad de esclavos. Y por eso, en la parte 4 de la ética, Spinoza afirma que los hombres se aferran a su esclavitud como si fuera su salvación. Así como el Deuteronomio, libro final del atravesamiento del desierto, en el Deuteronomio no se narra la entrada del pueblo en la tierra prometida, el final de la ética no cierra, dice Diana Sperling. No hay allí salvación lograda ni objetivo alcanzado. Solo sugiere las condiciones que se deberían cumplir y observar para dar el paso siguiente en el camino de la libertad. El Sefer Advarim, el libro de las cosas y también de las palabras, nos recuerda que la palabra no puede apresar a la cosa. La Torá no es otra cosa que la palabra dada, la ley que atraviesa la pulsión transformándola en deseo, que se desliza de significante en significante y de objeto en objeto sin poder alcanzar nunca lo real. Dvarim son las palabras que producen un vacío en el centro mismo de lo real, una falta, un resto inaprensible para la propia palabra que causa el deseo. Deseo que nos pone en movimiento, que nos hace buscar lo que jamás habremos de encontrar, que nos sumerge en una travesía del desierto, que es travesía de la palabra, y que no es otra cosa que la ley que nos libera en la medida en que hace posible la creación. Así, leer El tiempo de Spinoza, de Diana Sperling, es caminar dentro de una banda de Moebius, en las que nos deslizamos del paraíso perdido a la tierra prometida, del deseo a su prohibición, de la ley a la pulsión, del narcisismo a la castración, de la ética a la Torá. Por eso quiero terminar agradeciendo a Diana Sperling por este maravilloso y sugerente libro, cuyas palabras voy a volver a atravesar para poder acceder, con las claves que nos propone, a un mejor entendimiento de este tan complejo autor. Gracias, Diana, por tu tiempo. Buenas tardes. Bueno, son ya infinitos los agradecimientos que debo a esta casa que ha contado tantas veces conmigo para acontecimientos que han sido siempre extraordinariamente gratos, como lo es hoy la presentación de este libro, de este tiempo de Spinoza, de Diana Sperling, que de algún modo es una especie de compendio de las paradojas esenciales de Spinoza, de las paradojas esenciales del espinosismo, que de algún modo, no sé si fuerzo la cosa, pero que de algún modo creo que son en buena parte las grandes paradojas del judaísmo moderno y contemporáneo.
Naturalmente, cuando uno afronta al personaje Spinoza, uno de entrada inevitablemente tiene que darse de bruces con el texto del Jerem del 27 de julio de 1656, al que Arnoldo ha hecho ya referencia. Maldito sea de día, maldito sea de noche, maldito sea al despertar, al dormir, y el mandato de que nada ni nadie se acerque a él a menos de una distancia determinada. Pero fíjense que relativamente poco tiempo después, realmente el único testimonio biográfico que tenemos de Spinoza nos proviene de los archivos de la Inquisición. Son las declaraciones ante la Inquisición de dos pintorescos personajes que han regresado desde Ámsterdam a Madrid. Hay que darse cuenta lo que eran Ámsterdam y Madrid en el siglo XVII. Ámsterdam, en primer lugar, era naturalmente la hostilidad militar, pero sobre todo era la alienidad absoluta. Eso hacía que cualquier español que hubiese, por la razón que fuese, visitado Ámsterdam, lo primero que hacía al volver a España era presentarse ante la Inquisición, ni siquiera esperaba a que lo llamasen. Fray Tomás Solano y Robles y el capitán Maltranilla, por motivos muy pintorescos, han acabado en Ámsterdam. Solano y Robles por un naufragio, por un abordaje y naufragio. El capitán Maltranilla por un duelo del que ha tenido. Son dos personajes muy pintorescos. Pero cuando vuelven a Madrid, hacen su relato de lo que han visto. Lo que han visto es algo rarísimo, que ellos mismos no aciertan a describir bien. Dice que inicialmente han visto a gente que era como ellos, que hablaban la misma lengua que ellos, que pensaban que eran españoles, pero que después se dieron cuenta que españoles no eran, pero tampoco se quedaba muy claro qué demonios era lo que eran. Finalmente alguno de ellos les comentó que era judío, lo cual ya les causó un estupor considerable, pero lo que más estupor les causa a ambos no es ni siquiera ese encuentro con judíos que hablan español, que leen autores españoles, que han sido actores en teatros españoles, no. Lo que más les llama la atención a ambos es el cruce con dos personajes, un médico y un joven al que no se atribuye oficio, de los que dicen que de esto sí que ya era absolutamente imposible entender qué demonios era. Testimonio de Fray Tomás Solano y Robles. Y también conoció al doctor Prado, médico, que se llamaba Juan, y no sabe qué nombre tenía de judío, que había estudiado en Alcalá. Y a un fulano de Espinosa, que entiende era natural de una de las ciudades de Holanda, porque había estudiado en Leiden y era buen filósofo. Los cuales profesaban la ley de Moisés y la sinagoga los había expedido, y apartado de ella por haber dado en ateístas. Hasta ahí sería la acusación de la sinagoga. Lo divertido es lo que viene a continuación, es decir, lo que los propios Juan de Prado y Baruch de Espinosa cuentan a Fray Tomás. Y ellos mismos le dijeron a Fray Tomás, que estaban circuncidados y guardaban la ley de los judíos y que ellos mismos habían mudado de opinión por parecerles que no era verdadera la dicha ley y que las almas morían con los cuerpos. Ni había Dios, sino filosofalmente, y que por eso los habían echado de la sinagoga y que aunque sentían las faltas de las limosnas que les daban en la sinagoga y la comunicación con los demás judíos, estaban contentos con tener el error del ateísmo porque sentían que no había Dios si no es filosofalmente como ha declarado, y que las almas morían con los cuerpos y así no había menester fe. Casi idéntica la declaración del capitán Maltranilla. Y al dicho doctor Prado y fulano Espinosa les oyó decir muchas veces
cómo ellos habían sido judíos y profesado la ley de ellos, y que se habían apartado de ella porque no era buena y era falsa, y que por eso los habían excomulgado, y que andaban estudiando cuál era la mejor ley para profesarla, y a Maltranilla, le pareció que ellos no profesaban ninguna. La situación de Baruch de Spinoza, por centrarnos en él, puesto que el trayecto de Juan de Prado es mucho más breve y su desaparición, su rápida desaparición hace que no podamos hacer grandes especulaciones sobre su obra. La posición de Baruch de Spinoza tras su expulsión de la sinagoga parece, de modo claro, haber sido la de tratar de reflexionar sobre los términos que han forzado esa amputación, esa separación, y de algún modo haber encontrado en eso, que es quizá la más grande despotenciación que se le puede producir a un sujeto, la separación de la comunidad en la cual ha nacido y de la cual ha cobrado su identidad, encontrar en eso, sin embargo, un elemento de potenciación. La expresión de eso es, naturalmente, el Tratado Teológico Político, año 1670, en donde aparecen los conocidísimos pasajes de crítica de Maimónides, de los rabinos o de la Cábala. Les doy alguno de esos pasajes. Muy rápido. Es por esto por lo que condenamos la posición de Maimónides como nociva, inútil y absurda. En lo que concierne a los rabinos, Rabini nanque plane delirant. Los rabinos deliran por completo. En lo que concierne a la Cábala, dicen tales cosas por estupidez y por una superstición como de viejecita, o bien por arrogancia y astucia, para hacer creer que son los únicos en detentar los secretos divinos. No sé si será por lo uno o por lo otro. No sé si será por lo uno o por lo otro. Lo único que sé es que no he leído nada en ellos que revele ningún secreto, y que más bien lo que he encontrado han sido imaginaciones pueriles. He leído también algunas necedades cabalísticas y jamás he podido expresar suficientemente mi asombro acerca de su locura. La rotura de Spinoza con el punto de arranque del cual viene es nítida. No hay lugar de ningún tipo a ambigüedades. Pero naturalmente la ruptura misma se efectúa desde una posición personal y académica, si queremos llamarla así, muy peculiar. Spinoza ha seguido una formación rabínica bastante estricta. Ha estudiado en lo que es ese lugar magnífico de estudio que soy la Biblioteca Montesinos, es decir, el centro de estudios de la sinagoga Etz Hayim, y sobre todo ha tenido como maestro de interpretación bíblica al más importante probablemente de los hermeneutas bíblicos del siglo XVII, Menashe ben Israel. Cualquiera que haya leído, por ejemplo, El Conciliador de Menashe ben Israel, El Conciliador vale la pena ser leído. Es un tocho insoportable.
se te cae de las manos. Pero es imprescindible leerlo, porque es una de esas obras de erudición aburridas, pero imprescindibles. Menasse se ha tomado la molestia de ir buscando los pasajes contradictorios dentro del texto bíblico y, como el título de su obra indica, buscarles una conciliación. Naturalmente que ese material ha sido precioso para Spinoza a la hora del tratado teológico político, tomar esos mismos juegos de contradicciones y mostrar que no hay ninguna posibilidad de conciliación. Pero en cualquier caso, digo, sin ese aprendizaje con Ben Israel, es inconcebible, o hubiese sido inconcebible, la exhibición de erudición bíblica que produce ese joven Spinoza del tratado teológico político. Naturalmente hay algo, yo creo, en lo que no podemos llamarnos a error, y menos ustedes que vienen de tradición psicoanalítica, por lo tanto son dignos de ser temidos. No hay ruptura que no genere nostalgia. Aquello con lo que uno rompe es lo que marca indeleblemente e imborrablemente su destino. Es una de las atrocidades de la condición humana. A fin de cuentas, Spinoza pasará a la posteridad desde los grabados del final del siglo XVII como Judeus et ateista, judío y ateo. Esa doble condición tan verdaderamente difícil de casar, pero que sin embargo en la cabeza no de personas particularmente estúpidas, estoy pensando de Pierre Bayle, que es una de las mejores cabezas de final del siglo XVII, aparecen como la cristalización del sumum del horror. Pues miren, el libro que nos ofrece Diana Sperling, Tiempo de Spinoza, es un intento, yo creo que muy conseguido, de tratar de efectuar la arqueología de ese mundo que, habiendo sido abandonado por Spinoza, atraviesa toda la obra de Spinoza y puede ser hallado a modo de síntoma en las mismas tesis en las cuales Spinoza busca de un modo más frontal distanciarse de él. Ella lo plantea de un modo muy explícito. A ver si me las apaño con este cacharro. Es dificilísimo esto, no se crean. Yo estaba viendo antes a Arnoldo y estaba estupefacto de tu habilidad. Yo estupefacto era de él. No me lo podía creer. Para leer a Spinoza, escribe Diana Sperling, es preciso desaprender 2 milenios de filosofía. Y añade entre paréntesis, y yo creo que es extraordinariamente pertinente, de filosofía y de religión, ya que ambas van indisolublemente unidas, aún o más en las filosofías que se pretenden laicas. Mis amigos saben que yo siempre juego a la butad de decir que yo soy un ateo católico. No es una butad, es una evidencia. Alguien se lo podrá tomar como una butad. Y es evidente que Spinoza es un ateo judío. Es lo que el libro de Sperling nos permite ir buceando con una finura extraordinaria, tanto más cuanto que el dominio que Sperling nos muestra de los textos judíos canónicos es extraordinario, y la verdad es que es un placer poder ver esa lectura paralela del Spinoza al que he dedicado toda mi vida y de los textos talmúdicos que conozco únicamente por vía de traducción, es decir, no conozco. El problema
es que si efectivamente Diana Sperling ve a Spinoza como un Moisés del judaísmo moderno, eso nos fuerza necesariamente a replantearnos la idea misma del judaísmo, no solo la lectura de Spinoza. Porque naturalmente todos aquellos que han leído a Spinoza recuerdan probablemente el más didáctico de sus textos, el apéndice de la parte primera de la ética. Todos los errores de la especie humana. Y cuidado, Spinoza es extremadamente literal. Spinoza no hace nunca metáforas. Cuando dice todos los errores de la mente humana, está diciendo todos los errores de la mente humana provienen de uno solo: la creencia en la finalidad, la creencia en que existe una finalidad en las cosas, o añadamos nosotros que lo hemos sufrido, en la historia. ¿Cómo articular un Moisés sin finalidades? No ya un Moisés que no entra en la tierra prometida, sino un Moisés que no promete la tierra prometida. Esa es, naturalmente, la apuesta extraordinaria que Sperling sigue, yo creo que maravillosamente, en el paralelismo entre el judaísmo clásico y la obra de Spinoza. Porque, a fin de cuentas, hablábamos antes de que Spinoza había sido amputado de la comunidad, pero de algún modo lo que tienen ustedes en el libro de Sperling es lo que queda después de una amputación. El dolor que queda después de una amputación. El dolor de lo que ya no está. Toda la obra de Spinoza podría quizá interpretarse en esa clave. En la clave de la reflexión, del dolor de lo que le fue amputado. El horizonte que Diana Sperling nos traza es fascinante. Hay momentos que me han dejado deslumbrado. Pienso, por ejemplo, a ver si encuentro el pasaje, creo haber anotado bien, que es la página 259. Perdón, no son las gafas. Sí. Es que coger también las gafas ya sería el colmo del malabarismo. No, si las tengo ahí, pero a ver, las agarro. Aquí está. Confieso que esto me ha dejado completamente estupefacto y espero que Diana nos lo explique mucho más en detalle. En lengua bíblica, y Duhovne lo señala con precisión, según la gematría, método privilegiado por la Cábala en su trabajo con los significantes, Dios y naturaleza son términos equivalentes. La idea que encaja perfectísimamente con uno de los temas mayores del libro de Diana Sperling, lo que ella llama el carácter intrascendente de Dios. Es decir, la definición de un Dios que opere no en el ámbito de la trascendencia, sino en el ámbito de la estricta rigurosa inmanencia, es sin duda de ningún tipo el eje mayor de Spinoza. Pero, claro, es que lo que Spinoza llama Dios, en el sentido, yo creo, más propio, es lo que describe en la proposición 28 de la primera parte de la ética. Ninguna cosa singular, o sea, ninguna cosa que es finita y tiene una existencia determinada, puede existir ni ser determinada a obrar, si no es determinada a existir y obrar por otra causa, que es también finita y tiene una existencia determinada, y a su vez dicha causa no puede tampoco existir ni ser determinada a obrar, si no es determinada a existir y a obrar por otra, que también es finita y tiene una existencia determinada, y así hasta el infinito. Llamamos Dios al infinito de las redes determinativas, de las cuales cada punto concreto deriva en un momento
del espacio y el tiempo. Y es una maravilla pensar que se puede recuperar así, desde una lectura brillante de la propia tradición rabínica, el objetivo, el propósito, la búsqueda fundamental de Spinoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos están anunciando que por favor nos tenemos que ir porque viene un baile ahora, no sé, algo a lo que no nos han invitado, pero bueno, no puedo dejar de decir que este momento para mí es un enorme privilegio por todos ustedes aquí, por quienes me han leído. Y es impactante para mí que cada lectura refleja una faceta. Es como... Yo siempre pensé que los libros son caleidoscopios, que depende de cómo se mire, cómo se posicione y cómo se abra y dónde, tiene un brillo y un color diferente. Y esto es efecto de la lectura. Cada uno de ustedes leyó algo que a mí me revela un poco más lo que yo misma pensaba y no lo sabía. Y esta es la magia de la que vive el judaísmo, por ejemplo, de 3000 y pico de años de lecturas que generan nuevas escrituras, que generan nuevas lecturas, y esta es la red de causas y determinaciones infinita que se puede aplicar perfectamente a la dinámica misma de la escritura y la lectura. Mis queridísimos amigos, esto cierra un círculo, pero como decías vos, es la anteúltima clase, porque no se van a librar de mí tan fácil. Esto que empezó hace casi 30 años, aquí en Madrid, con Arnoldo, Elina, Dani, que me auparon, me apañaron y me invitaron. Bueno, esto es para que ustedes estudien, porque la próxima vez que vengan les tomo. Infinitas gracias al Centro Sefarad de Israel, Noldo, Gabriel, Dani y a todos ustedes. Muchas gracias.